Hola, soy Rey Rodríguez, CNN, México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada esta noche que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Está aquí Maitena Aboitis, que es colega periodista argentina y bueno, pues entre otras cosas, para conversar de un libro que no es que sea reciente porque tiene 2 años de publicación, pero estando aquí Maitena nos permite conversar con ella de un libro sobre alguien que es muy importante para Argentina, muy importante para América Latina y para muchos y muchas, que es Cerati en primera persona y que habla, pues como su nombre lo indica, sobre este muy querido y reconocido hombre que pues tuvo un periodo largo de convalecencia y de estado comatoso que finalmente pues culminó con su fallecimiento, como sabemos. Y bueno, Cerati en primera persona, como dice la contraportada de tu libro. Maitena, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un lujo estar aquí. Es la reconstrucción detallada del pensamiento del líder de Soda Stereo, que surge pues a partir de una investigación, recopilación de muchos años. Desde 1992 abarca hasta el 2009, es decir, su etapa solista, lo que vendría a ser su primer disco fuera de Soda Stereo, que se llamó Colores Santos, hasta el 2009, que fue su último disco, Fuerza Natural. Y fue una investigación muy ardua porque, bueno, también en un momento no había internet, entonces había que ir a buscar directamente los archivos en papel. Y para eso la familia me abrió las puertas, gracias a ellos, de lo que es el archivo personal de prensa de Gustavo. Entonces ahí pude tener muchísima más información. Y también recabé todo lo que tiene que ver con notas audiovisuales y radiales, porque en el tono también se dice mucho, ¿no? Y a veces en la gráfica se puede llegar a perder, ¿no?, esa intención. Entonces fui estudiando cada una de las etapas de Gustavo y cómo fue, qué fue lo que él quiso decir en ese momento, cuál fue su mensaje, y a partir de eso tratar de reflejarlo de manera completamente estricta y leal. Si dijo vaso es vaso, si dijo copa es copa, y no hay una sola palabra agregada en este libro que no haya sido dicha por él. ¿Recopilación de frases, recopilación de entrevistas o recopilación de entrevistas? ¿O cómo le llamarías a lo que haces? Porque al final de cuentas no es solamente el cúmulo de declaraciones emitidas durante años, sino el hilado para decir qué. Exacto, porque es un modo bastante poco común, entonces es difícil explicarlo, pero son como cada párrafo del libro corresponde a una entrevista que está citada al final del libro y está hilada con otro párrafo que corresponde a otra entrevista. De ahí fue un trabajo muy arduo también, el que todo cobre sentido sin agregarle ningún conector, por ejemplo, ¿no? Ningún por otro lado, ninguna de más, que todo tenga sentido. Pero la verdad es que gracias a la elocuencia que tenía Gustavo a la hora de hablar, a la claridad también de comunicarse a través de los medios de comunicación, justamente, de saber muy bien cuando estaba enfrente de un micrófono y qué decir y cómo decirlo, ayudó mucho a que este trabajo fuese realizado así. Maitena Aboitis, ¿y por qué decidiste seguir a una figura como la de Gustavo Cerati? Tú eres joven, en el momento en que empezaste estarías evidentemente casi entrando en la juventud más temprana. ¿Por qué elegir una figura como Cerati para dedicarle todos estos años? Gustavo Cerati para mí es una persona extraordinaria, o sea, la definición propiamente dicha de diccionario de lo que es extraordinaria. Me llamó mucho siempre la atención toda su carrera y específicamente lo que tenía que ver con su carrera solista, porque Soda Stereo se había hablado un montón y hay algunos registros también gráficos sobre Soda, pero no sobre Gustavo solista, sobre su carrera en solitario. Y que a mí por generación en realidad me toca más esa parte de su música. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no hablar sobre eso, no? Hacerlo hablar, digamos, de alguna manera sobre eso, sobre su trabajo. Aparte me daba mucha intriga también, Carmen, cómo trabajaba los discos, cómo hacía las canciones. En realidad es por curiosidad y por la necesidad de escucharlo. De volver a escucharlo. Una necesidad de escucharlo. Sí, de escucharlo. Sí, de escucharlo hablar, a mí me encanta escuchar.
Por eso me gusta tanto hacer entrevistas y tener entrevistas, me parece fascinante. Y entrar en el mundo del otro. Y con el primer libro que hice, Antología del Rock Argentino, también juego con la primera persona, cada autor cuenta cómo compuso una determinada canción. Y en este caso yo quería ahondar más, es cómo hizo cada disco, cómo hizo cada una de sus obras, cómo vivió cada gira, cada show. Ahora, independientemente del personaje, de su talento, representa también un punto de partido, un punto de quiebre para la música en español. Absolutamente. Absolutamente, o sea, está identificado claramente un momento en la historia de la música con Cerati, desde luego. Soda Stereo y Cerati de la mano. Ser esa figura que marcó un antes y un después en la música de Iberoamérica, es muy fuerte. Yo de todas maneras creo que era plenamente consciente de eso. Tú lo ibas siguiendo, digamos, a través de sus declaraciones, de lo que se ha publicado de él, de las entrevistas, lo ibas siguiendo en sus giras, en sus conciertos, tuviste seguramente muchas conversaciones con él mismo. Sí, las entrevistas que tuve con él tanto en televisión como en radio, como también para mi primer libro, donde estuve 4 horas en su casa charlando sobre procesos creativos, por ejemplo, que fue un lujo. Siempre fue muy generoso a la hora de abrirse y de querer, digamos, valoraba mucho a quien lo escuchaba y se daba cuenta de eso. Entonces captaba eso enseguida y se abría totalmente. 4 horas hablando de procesos creativos. Cuéntame algo de lo que te dijo. Te cuento algo de lo que me dijo. No las 4 horas porque no alcanzaría, pero cuéntame algo. Sí, por ejemplo, hay algo muy curioso. Él tenía un cuaderno que había escrito a los 16 o 18 años, donde leyó todo el diccionario y escribió cada una de las palabras que más le gustaban y su correspondiente definición. Eso lo llamaba un diccionario artístico, que lo usó durante toda su carrera. A la hora de componer canciones, recurría a ese cuaderno que hizo de chico, en búsqueda de alguna palabra que le faltaba para alguna letra en especial, para alguna canción, por ejemplo. Eso me pareció fabuloso. Ah, qué bien. Y después el valor que también tenía para el esfuerzo. Yo rescato mucho eso, porque a Gustavo Cerati se lo ve como una persona como tocada por la varita mágica y que todo se le dio fácil y fluido, ¿no? Sin embargo, él siempre rescata, y es uno de los mensajes que hay también en este libro a través de su palabra, que si hay un don que él tenía, decía él, es el del esfuerzo. Y eso me parece que es un hermoso mensaje para todos los que nos dediquemos a cualquier cosa, ¿no? Que más allá de tener la oportunidad o el lujo de tener o ocupar determinado lugar, el que sea, ya sea en una fábrica o en un medio de comunicación, y tener un cierto talento para algo, no, ponerle un plus a eso. Y yo creo que eso lo hizo que marcara también una diferencia por sobre todos los artistas. Déjame, Maitena Aboitiz, regresar después de la pausa, hablando de Gustavo Cerati, y bueno, pues de este texto, una investigación tuya, que, bueno, lleva varias cosas, lleva también a lo que, al final de cuentas, significa un personaje como él para un país como el tuyo, cuando sus funerales eran multitudes las que acudieron a despedirlo, y eso tiene un alto significado para un país. Después de la pausa, regresamos, Maitena, con esa conversación. Maitena, bueno, seguimos conversando en el corte y yo decía hace un momento que fue, bueno, en su momento cuando falleció finalmente después de un proceso tan largo, tan penoso, tan dramático para Gustavo Cerati, multitudes acompañaron esa despedida. Sí, era muy impresionante. Llovía ese día y esa noche, y había colas de gente, una fila de gente que iba de colonia en colonia, o sea, de barrio en barrio, como llamamos nosotros, que alcanzaba diferentes barrios, de la cantidad de gente que se despidió de Gustavo en la legislatura porteña de Buenos Aires. También creo que fue tranquilizador también para mucha gente eso, ¿no? Tranquilizante para mucha gente el poder decir adiós. Él decía esa frase, ¿no? Decir adiós es crecer, y poder despedirlo
porque miles y miles de personas lo vieron en vivo y lo aplaudieron y tuvieron la oportunidad de ver sus shows, pero también miles y miles de personas tuvieron la oportunidad de poder decirle adiós. Y creo que eso fue algo muy, muy importante para los fans. 4 años duró el proceso. Sí. Pues en coma, ¿no? Básicamente era su estado, su situación. ¿Qué fue ocurriendo en esos 4 años con el registro de la prensa? Tú fuiste siguiendo a Cerati en su antes, en su durante y en su después. Ese periodo de los 4 años dramáticos, ¿cómo fue registrándose ese proceso? ¿La noticia Cerati seguía siendo noticia del estado de cosas de su salud o de su circunstancia? ¿Cómo se registró eso en lo que tú al final de cuentas pudiste observar? Acá cobra importancia y protagonismo una figura clave en la historia de Gustavo, en su vida, pero después se hace pública, que es su madre, Lillian Clark, ¿no? Que es la encargada de dar a conocer y hacer como la portavoz del estado de salud de su hijo y de cómo estaba, y darles esperanzas también a todos los fanáticos y a todos los que deseábamos el bien a Gustavo, ¿no? Y la prensa se ha portado de una manera muy respetuosa. No se ha filtrado ninguna imagen en estos 4 años de Gustavo en la clínica, cosa que ha sido un milagro, porque en estas épocas de tecnología sí. Parecería imposible que se pueda evitar. Y sin embargo eso estuvo súper cuidado, y también súper cuidado de parte de la familia, que tiene una familia maravillosa, que yo creo que son un ejemplo del amor incondicional, ¿no? Lillian Clark dio un ejemplo para todos de eso, de lo que es un amor sin condiciones realmente, digo, es estar por estar, vivir por vivir. Estaba vivo y estaba ahí él todos los días, iba al hospital y se encargaba también de atender a cada una de las personas de los fanáticos y de las personas de los medios que se acercaban a la clínica para saber más sobre Gustavo. ¿Cómo lo definirías así en el transcurrir de los años? ¿Qué tan Cerati fue siendo a lo largo de los años? ¿Qué tanto fue ocurriendo con un personaje así? Yo creo que la madurez le fue sentando cada vez mejor. Eso es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que los años le fueron sintiendo cada vez mejor. Fue muy bueno verlo crecer, verlo convertirse en hombre, verlo convertirse en esposo, en padre, a través de un disco maravilloso como fue Amor Amarillo, donde se registra eso. Creo que después también estaba en el mejor momento de su carrera con Fuerza Natural, que fue su último disco, y que llevó una carrera también muy impecable. Digo, más allá de lo que haya sido su vida personal, que la mantuvo siempre bastante cuidada, no fue un músico rockero de los típicos que se ha mostrado reventado, como decimos allá en Buenos Aires, en Argentina, o fuera de control, sino siempre cuidaba mucho esa parte, que me parece que está buenísimo eso, porque no deja de ser un ejemplo para muchos jóvenes, una figura así, o una figura que realmente tiene muchísima influencia, y Gustavo ha cuidado de esos detalles al máximo. Y una de las características justamente que tenía era eso, era estar en todos los detalles, absolutamente todos. ¿De su proceso creativo, de su administración de imagen, de su todo? Estaba tocando, estaba haciendo una prueba de sonido y se bajaba del escenario para ver cómo se veía la puesta en escena y cómo se veían las luces, y estaban todos detalles técnicos. Los videoclips, se encargaba la parte de la edición de los videoclips, cosa que generalmente es la parte más engorrosa de un video, y sin embargo a él le encantaba esa parte, ¿no? Estaba, sí, muy detallista. Ahora, con Cerati fueron creciendo las generaciones, en pocas palabras, y cuando llega su fin, cuando llega su muerte, pues en la multitud ahí se veían todas las edades posibles para efectos prácticos. Sí, se veían familias unidas y unidas en el dolor, que eso fue algo muy llamativo. Bueno, de todas maneras también en la gira Me Verás Volver también se veían familias, ¿no? De las nuevas generaciones. Él había dicho que quería hacer esa nueva gira gracias a sus hijos, para que sus hijos vean lo que fue Soda Stereo. Y realmente fue también para los hijos de mucha gente, y lo mismo también en la despedida, ¿no? Se veían varias generaciones, o sea, padres e hijos llorando en esas filas que te contaba, despidiéndose de Gustavo.
Dime una cosa, Maitena, de las muchísimas cosas que has leído, que oíste de él, etcétera, ¿con qué te quedas? ¿Con qué ideas principales? Bueno, desde luego es un personaje con una fuerza creativa indudable, pero ¿podrías definir, digamos, los ejes de su pensamiento, los ejes de su motor principal creativo, los temas principales, desde luego? Ay, sí, qué linda pregunta, qué interesante. Los ejes creativos, yo noto a lo largo de su carrera es que, por ejemplo, el tiempo es algo que siempre le ha preocupado, le ha llamado la atención. El tiempo. El tiempo. Tiene canciones como, por ejemplo, Ahora es Nunca, Siempre Soy, Aquí y Ahora. Bueno, hay un montón de canciones que no solamente lo tiene en el título, sino lo tiene también en las letras, sino la importancia del presente. Tiene una cosa con el transcurrir del tiempo y de la valoración del presente muy importante. Una de esas características yo las marcaría como una de las más visibles, por lo menos. Lo que tiene que ver con la parte no tan visible es que a Gustavo, según cuenta él mismo, le costaba hacer canciones. No le resultaba tan fácil como nosotros podemos imaginar, ¿no? Claro, le resultaba el esfuerzo del que hablaba, ¿no? Tenía que poner mucho trabajo para eso. Le resultaba más fácil todo lo que tenía que ver con la parte musical, no así la parte de escrita. Sin embargo, se caracterizó también por tener unas letras maravillosas. Por eso también de nuevo vuelvo al valor del esfuerzo, ¿no? Como alguien en realidad es quien es, no solo porque fue tocado por la varita de Dios por ciertas acciones. Hay que trabajar para ello. Hay que trabajar para sí, ello. Claro. Claro. Totalmente. Maitena, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación sobre Gustavo Cerati. Bueno, en este caso Cerati en primera persona, que es el libro que haces. Ahora que estás visitando a México, colega, estamos conversando contigo. Volvemos en un momento más. Entramos en la parte final de esta conversación con Maitena Aboitis, la colega periodista argentina en México, hablando de Cerati. Volvemos. Bueno, Maitena, entramos en la parte final y platicábamos en el corte, bueno, ¿cuántos otros temas podíamos abordar sobre Cerati? Bueno, Cerati Argentina, Cerati Hispanoamérica, Cerati América Latina en general, Cerati México, que también es un punto importante. Es un punto muy importante tanto para México, para los mexicanos, como para Gustavo. Gustavo cuenta que acá hizo varias de sus más importantes canciones, como estaba de gira, que vivió también uno de los momentos más importantes en vivo, gracias al recibimiento de la gente y al fervor que tienen acá por Gustavo. Siempre sintió muchísima gratitud por esta tierra. Acá concibió a su primer hijo, en estas tierras también. Digo, es un país muy importante. Cuentan que él tiene una casa en Uruguay que está completamente decorada con todo lo que tiene que ver con artesanías mexicanas y con onda mexicana, digamos. Siempre se llevaba algún recuerdo de aquí, le encantaba este lugar, en un lugar muy especial. O sea, no solo en lo profesional, como uno puede llegar a suponer, como saber, sino también en lo personal. Cada vez que tenía un huequito en la gira, se hacía alguna escapada para conocer algún pueblo, para hacer algún paseo, para estar con la gente. No, le gustaba el país por muchas razones, desde luego. Y está esta figura que es Shakira, que hizo el prólogo para tu libro y que cuenta narra con mucho sentimiento, narra la cercanía, narra lo importante que puede ser a ti para Shakira también. Sí, esa es la palabra, con mucho sentimiento. A mí siempre me llamó la atención, Carmen, cómo Shakira hablaba de Gustavo. Inclusive recuerdo en entrevistas ella hablando de Gustavo antes de conocerlo, con una admiración, con un cariño que a veces no se da tanto en un medio artístico, ¿no? De públicamente alguien ya consagrado hable de otro consagrado como fan. Exacto. ¿No? Sin embargo, Shakira siempre lo hizo así, y muy generosamente de su parte dio unas palabras hermosas dedicadas a Gustavo y acerca de su relación, que era muy estrecha porque llegaron a trabajar juntos y hacer algunas colaboraciones, y la verdad es que fue un lujo, es un lujo que tener la palabra de Shakira en este libro, y me gusta también que haya sido ella porque también le sirve a las nuevas generaciones que no han escuchado a Gustavo,
que siguen a Shakira, que puedan descubrir tal vez a la música de Gustavo. Totalmente. Hay también una parte que conversamos en el corte que es cómo confeccionaste este libro. No es usual la manera en que finalmente abordas a un personaje a partir, es que no es la suma de recortes ni por el estilo, si es la confección, el hilado de un conjunto de situaciones que se dan aisladamente, pero que finalmente conectan porque es parte integral de un personaje que tiene entrevistas, que tiene declaraciones públicas, que tiene conversaciones contigo. Es una apuesta editorial singular. Sí, y a mí me resultó muy difícil de explicarla. Cuando tuve que hacer la introducción, digo, ¿cómo explico esto? ¿Cómo me salió esto? ¿Cómo me salió esto? Primero, qué locura que tengo en la cabeza para poder haber hecho esto, porque fue una locura y una inconsciencia hermosa, porque fue la experiencia más enriquecedora de mi vida, lo personal y lo profesional. Pero el modo, yo trataba de buscar también otros libros que tuviesen el mismo modo de haberlo hecho como para tener referencia. Tener referencia fundamental, y no lo encontraba, lo encontré después de haberlo hecho, pero realmente es un modo diferente de poder hacerlo, pero era el modo en el que yo quería que la gente lo recibiera, que poder tener en esa privacidad y en ese lujo que es la lectura, que uno está tranquilo en su casa o en un lugar aislado, encontrándose con sí mismo, encontrarse también con la palabra de Gustavo como si él mismo le estuviese hablando al otro. Así es como me gustaba la idea, que se encuentre cada lector con la palabra de Gustavo de primera mano, en primera persona. Y para cerrar, Maitena Aboitis, esta conversación, que bueno, pues la hemos centrado obviamente en tu investigación de largo aliento sobre el personaje Cerati en primera persona. Bueno, para un país como Argentina ha representado muchas otras cosas. También le tocó un tránsito en términos políticos, sociales, muy importante. También tiene ese significado esta figura. Sí, completamente. Y hay gente que piensa que los discos de Gustavo no están relacionados con la realidad argentina, y sin embargo sí lo están. Hay un disco, por ejemplo, que se llama Siempre Soy, donde hablábamos justamente de esa frase, que fue justo después de la crisis de 2001, de la caída de la Rúa y todo lo que pasó con el estallido social en Buenos Aires y en la Argentina, y él en realidad hizo ese disco que habla de la valoración del presente, justamente en un momento en donde todos estábamos que no sabíamos para qué lado disparar, y él nos da una obra en la que dicen, esperen un segundo, lo que vale es el hoy, ¿no? Estemos aquí y ahora, en este momento presente, y celebremos lo que hay, lo poco que tenemos o lo que tenemos a mano, este instante en el que estamos hablando tú y yo, Carmen, por ejemplo. Y desde eso hasta Fuerza Natural también, que por ejemplo fue un disco que si bien en Argentina estaba pasando por un momento más estable, vivimos en crisis de todas formas, pero más establemente en crisis, también daba como más fuerza a la juventud, ¿no? Es un disco que tiene mucha fuerza vital. Pues sin duda es una trayectoria la de Cerati, una figura querida que representa muchas cosas y que ha quedado retratada en este texto que, bueno, como digo, apareció hace algún tiempo, y que ahora con tu visita a México, pues tuvimos oportunidad de conversar sobre este libro, sobre lo que ha significado para ti, periodísticamente hablando, el seguimiento de este personaje que es Gustavo Cerati. Gracias por estar aquí para compartirlo y bienvenida a México. Gracias, Carmen. Gracias. Un lujo estar contigo. Que estés muy bien. Un placer. Igualmente, gracias, Maitena. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásele bien y lo esperamos mañana. Buenas noches. Somos CNN México. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada esta noche que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Está aquí Maitena Aboitis. ¿Qué fue lo que él quiso decir en ese momento? ¿Cuál fue su mensaje? Y a partir de eso tratar de reflejarlo de manera
completamente estricta y leal. Si dijo vaso es vaso, si dijo copa es copa, y no hay una sola palabra agregada en este libro que no haya sido dicha por él. ¿Recopilación de frases, recopilación de entrevistas o recopilación de o cómo le entrevistas. llamarías a lo que haces? Porque al final de cuentas no es solamente el cúmulo de Sí. declaraciones emitidas durante años, sino el hilado de para decir qué. Exacto, porque es un modo bastante poco común, entonces es difícil explicarlo, pero son como cada... Que finalmente pues culminó con su fallecimiento, como sabemos. Y bueno, Cerati en primera persona, como dice la contraportada de tu libro. Maitena, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un lujo estar aquí. Es la reconstrucción detallada del pensamiento del líder de Soda Stereo, que surge pues a partir de una investigación, recopilación de muchos años. Desde 1992 abarca hasta el 2009, es decir, su etapa solista, lo que vendría a ser su primer disco fuera de Soda Stereo, que se llamó Colores Santos, hasta el 2009, que fue su último disco, Fuerza Natural. Que es colega periodista argentina, y bueno, pues entre otras cosas, para conversar de un libro que no es que sea reciente, porque tiene 2 años de publicación, pero estando aquí Maitena nos permite conversar con ella de un libro sobre alguien que es muy importante para Argentina, muy importante para América Latina y para muchos y muchas, que es Cerati en primera persona, y que habla, pues como su nombre lo indica, sobre este muy querido y reconocido hombre que pues tuvo un periodo largo de convalecencia y de estado comatoso. Y fue una investigación muy ardua porque, bueno, también en un momento no había internet, entonces había que ir a buscar directamente los archivos en papel, y para eso la familia me abrió las puertas, gracias a ellos, de lo que es el archivo personal de prensa de Gustavo. Entonces ahí pude tener muchísima más información, y también recabé todo lo que tiene que ver con notas audiovisuales y radiales, porque en el tono también se dice mucho, ¿no? Y a veces en la gráfica se puede llegar a perder, ¿no?, esa intención. Entonces fui estudiando cada una de las etapas de Gustavo y cómo fue